Honorables magistrados, en mi calidad de demandante y como vocera de las senadoras Paola Holguín y Paloma Valencia, presentamos por medio de esta acción pública las razones por las cuales consideramos que ustedes, como garantes de la Constitución, deben declarar inconstitucional la Ley 2272 de 2022. Esta acción pública se concreta en 3 cargos que explico a continuación. Primer cargo principal: la violación a las reglas de formación de las leyes, contenidas en la Constitución Política, artículos 157, 160, 161, violación del reglamento del Congreso y violación de la Ley 65 del 93 en concordancia con el decreto 2055-2014. Este primer cargo, honorables magistrados, señala un vicio de carácter sustancial insubsanable en el proceso de formación de la norma demandada. Todo proyecto de ley y de acto legislativo en materia penal, durante la fase de su diseño y confección, tiene la obligación de contar con un concepto previo del Consejo de Política Criminal. Así lo estableció la sentencia de constitucionalidad del magistrado Carlos Gaviria Díaz, C-184, donde determina que es el Consejo de Política Criminal el órgano colegiado asesor del gobierno para el diseño de la política criminal. Y adicionalmente establece, abro comillas, deberá presentar concepto previo no vinculante sobre todos los proyectos de ley y de acto legislativo que en materia penal cursan en el Congreso de la República. Cierro comillas. En este mismo sentido, en sentencia de tutela, la magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado, sentencia TES 762, la magistrada manifiesta la necesidad de lograr la coordinación armónica de las instancias estatales involucradas. ¿Por qué? Porque aquí hay una cantidad de iniciativas dispersas en materia de política criminal que, según la magistrada, afectaba el proceso de construir una política criminal seria por el populismo y el expansionismo punitivo. Y en ese sentido vuelve y pone el esfuerzo en el Consejo Superior de Política Criminal. No solo se queda allí la magistrada, ella remite unas órdenes a distintas entidades del Estado, entre otras al mismo Congreso de la República, donde lo insta de ejercer una aplicación ineludible al concepto previo del Comité Técnico Científico del Consejo Superior de la Política Criminal. Aportamos en nuestra demanda escrita la certificación del secretario general del Senado, donde ratifica que no se presentó concepto alguno. En conclusión, el concepto previo debe ser interpretado como parte del diseño institucional colombiano, cuyo desconocimiento conlleva a la afectación de la validez de las normas que por su alcance y contenido requieran del mismo. El segundo cargo subsidiario de inconstitucionalidad del penúltimo inciso del artículo 2 y de los artículos 10, 11 y 12 por vulneración de los principios de consecutividad e identidad flexible. Señores magistrados, en este caso la Comisión Accidental de Conciliación suplantó la voluntad expresa de una de las 2 cámaras que componen la rama legislativa y voy a explicar por qué. Una vez entra el proyecto de ley de paz total a las comisiones constitucionales conjuntas, estas lo votan en su totalidad, sale una ponencia que se va para Cámara a la plenaria y para Senado a su plenaria. ¿Qué sucede en la plenaria de Cámara? Que se vota en su totalidad, pero se adiciona el penúltimo inciso del artículo 2 que jamás fue llevado a discusión en las comisiones conjuntas. Ese, para más detalle, es el que faculta la posibilidad de negociar con las disidencias de las FARC. ¿Qué pasa en la plenaria de Cámara? En la plenaria de Cámara, ese artículo no es llevado, o sea, no se discute y no se vota, pero adicionalmente hay 3 artículos, el 10, el 11 y el 12,
El 10 y el 11 del Servicio Social para la Paz. En esos dos presentamos una proposición de eliminación, las senadoras Paola Holguín, Paloma Valencia y la suscrita, donde terminamos con 40 votos por el sí a la eliminación y 38 por el no, y se procedió a eliminar. El artículo 12, sin ninguna proposición, sencillamente se votó negativo y la plenaria del Senado, 34 votos por el sí, 46 por el no, lo negaron. Una vez llega a la Comisión de Conciliación, a sorpresa, los artículos negados por votación después de haber recibido una discusión amplia, son revividos en la Comisión Accidental de Conciliación. Cuando, señores magistrados, ustedes saben que artículo eliminado no puede ser incluido en la conciliación y no pueden revivirse. Estas comisiones accidentales no pueden llenar vacíos en las actuaciones que no se han dado en las comisiones constitucionales permanentes o en las plenarias de cada corporación. Esto es un exceso en lo que incurrió la Comisión de Conciliación y ningún artículo nuevo o precepto no debatido puede ser incluido. Conclusión: estas actuaciones van en contravía de la Ley Quinta, de la Sentencia C-702 de 1999, C-313 de 2004, C-370 de 2011, C-076 de 2018 y en la Sentencia de Unificación 115 del 2021, que han sido absolutamente claras estableciendo cómo debe ser ese procedimiento. Por ello, honorables magistrados, esta ley se ha promulgado con vulneración de los principios de consecutividad e identidad flexible. El tercer y último cargo, subsidiario de inconstitucionalidad, es del artículo 5º parcial, parágrafo 1º, inciso 2 de la Ley 2272 de 2022. Reza así, abro comillas: se admitirá como voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias, a quienes el presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social y se encuentren en privación de la libertad. Este artículo es un disfraz de una amnistía y un indulto para conceder libertades a procesados y condenados, desconociendo aspectos constitucionales como el artículo 250 de las obligaciones de la Fiscalía General de la Nación, el artículo 13 de igualdad ante la ley y la Convención Americana de Derechos Humanos en sus artículos 1 y 24 de obligación de respetar los derechos y de, nuevamente, igualdad ante la ley. Como consecuencia, nos encontramos frente a un cargo de omisión legislativa que va en detrimento de los derechos de las víctimas. Esto está explicado en 5 preceptos en la demanda que interpusimos, que aquí sencillamente resumo para concluir. Estos artículos excluyen el derecho de las víctimas en el proceso penal. ¿Qué sucede? Que esa exclusión carece de un principio de razón suficiente porque no puede haber ningún acuerdo de paz que se lleve de calle toda la estructura normativa donde ha habido unas conquistas en los derechos fundamentales para las víctimas, que hoy cuentan con un desarrollo sólido jurisprudencial y convencional en todo el proceso penal. No pueden suprimir los fines constitucionales de las medidas de privación de la libertad por decisiones arbitrarias del presidente, que además desconoce los derechos de las víctimas. Esas omisiones ponen en jaque obligaciones a las que el Estado no se puede negar.
El Estado no puede dejar de cumplir con sus obligaciones constitucionales como convencionales de investigar, juzgar y sancionar, así como a las víctimas tampoco se les puede retirar sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Por lo anterior, honorables magistrados, reitero la solicitud incoada en la demanda. Muchas gracias.